muchachos, alumnos de primero y cuarto de secundaria. Este año yo tengo el agrado de enseñarles el curso de física elemental. Con los chicos de primero, bueno, es el primer año que nos vamos a conocer, que vamos a trabajar juntos. Y con los chicos de cuarto, que ya venimos trabajando juntos desde el año 2019. Y para quienes no me conozcan, me presento. Mi nombre es Cristian Rivas Juárez. Y como les mencioné hace un momento, les voy a enseñar el curso de física elemental. Ya saben ustedes que como el año se está desarrollando de esta manera virtualmente, entonces vamos a hacer el curso más pausado de manera que ustedes puedan asimilar la mayor información y que lo entiendan sobre todo, que es lo más importante. Este año se va a desarrollar de la misma forma que se desarrolló el año anterior, es decir, virtualmente. Lo que cambia van a ser algunas cositas por ahí de funcionamiento, pero las bases siguen siendo las mismas. Es más, vamos a seguir utilizando la misma plataforma de Educay que el año pasado. Muy bien. El consejo que yo siempre le doy, muchachos, es que estudien. Algo que ustedes no entiendan, es mejor que me lo digan, yo les aclaro, y entonces todos así vamos aprendiendo al mismo ritmo y nadie se queda atrás. ¿Bien? Listo, entonces le doy la bienvenida y vamos con el desarrollo del curso. Muy bien, entonces el desarrollo del curso, muchachos, lo vamos a empezar con este video, donde hablaremos acerca de la física como ciencia. Es decir, vamos a ver, bueno, lo que veamos en este video solamente será teoría. Parte matemática aún no, sino hasta la siguiente clase, que sería análisis dimensional. ¿Sí? Aquí solamente vamos a entender qué es la física, cómo se divide la física, magnitudes físicas, por ejemplo, qué tipo de magnitudes físicas existen, y los sistemas de unidades. Sí, como les digo, esto solamente será teórico, nada más. Es como una introducción a la física, justamente como dice por aquí. ¿Ya? Introducción a la física, entonces. Bien, vamos entonces. Lo primero que vamos a ver por aquí y vamos a entender es qué es la física. Vamos a ver, por aquí dice. La física es la ciencia que estudia las interacciones en comportamientos de la materia a niveles macroscópicos y microscópicos. Esto de macroscópicos y microscópicos, muchachos, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta siempre. Más adelante les voy a decir por qué. ¿Ya? Siguiente punto dice, se encarga de formular leyes matemáticas para poder explicar esas interacciones. Es decir, para que nosotros podamos entender y comprender el comportamiento de la materia en el mundo real, entonces la física se encarga de formular leyes matemáticas. A través de esas leyes matemáticas, nosotros vamos a poder entender el comportamiento de los cuerpos. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes dominen bien las matemáticas, porque aquí vamos a hacer bastante uso de esa ciencia. ¿Ya? Muy bien. Siguiente punto. Dice, la física excluye toda interacción que modifica la estructura molecular de la materia. ¿Por qué dice excluye? Porque justamente de esto se encarga la química. ¿Sí? La química tiene que ver con la modificación en estructura de la materia. Es decir, cuando se modifica el ordenamiento de los átomos, que son las moléculas, que son las moléculas, los cuerpecitos que forman la materia, al cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esto se encarga la química, que no tiene nada que ver con la física. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más dice por aquí? Dice división de la física. Vamos a ver cómo se divide ahora la física. Física clásica. ¿Qué es la física clásica? A ver, vamos a ver. Dice aquí. Estudia los fenómenos físicos que ocurren a escala macroscópica. ¿Qué significa esto?
La física clásica se encarga de estudiar las interacciones de la materia a niveles macroscópicos, es decir, lo que nosotros podemos observar a simple vista, como por ejemplo el movimiento de las aves. Cuando nosotros tomamos una pelota y la tiramos, el movimiento de esa pelota es algo que nosotros podemos observar, entonces es estudiado por la física clásica. Todo lo que nosotros podamos observar, entonces es estudiado por la física clásica. ¿Ya? ¿En qué más se divide la física? Dice por aquí, la física también se divide en física moderna. Física moderna. ¿Qué es la física moderna? A ver, dice, la física moderna estudia los fenómenos físicos que ocurren a escala microscópica. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la física moderna se encarga de estudiar el comportamiento de los átomos, de los electrones, de los protones, de los neutrones, que son las partículas por las que nosotros estamos formados a escalas microscópicas. Esto se puede observar utilizando, por ejemplo, el microscopio. ¿Ya? En el microscopio. A simple vista no se puede observar. Bien, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos debe de interesar? Lo que nos debe interesar es la física clásica, nada más. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a aprender este año. La física clásica. La física moderna aún no. ¿Ya? Esto es más para los que se dedican a estudiar netamente la física. ¿Ya? Eso por ahora a nosotros no nos interesa. Lo que nos debe interesar es la física clásica nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice por aquí? Unidad de patrón o unidad patrón. ¿Qué es la unidad patrón? Dice, es aquella unidad de medida establecida para cada magnitud física. Por ejemplo, muchas veces a ustedes, muchachos, incluso a mí, cuando estaba niño, nos han mandado a comprar a la tienda nuestra madre diciendo, anda, compra quizás, por ejemplo, 1 kilo de arroz o 1 kilogramo de arroz. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la unidad patrón para que tengan una idea más o menos? La unidad patrón en este caso vendría a ser el kilogramo. ¿Sí? 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de cualquier cosa. La unidad patrón vendría a ser el arroz. Cuando a ustedes los han medido, por ejemplo, que tal alumno mida 1,50 m, ¿ya? 1,5 metros. Entonces, la unidad patrón en este caso vendría a ser los metros. Cuando ustedes miden un tiempo, por ejemplo, el tiempo que les demora de ir a su casa, a la tienda, vamos a suponer que sea de 5 minutos, entonces la unidad patrón en este caso vendría a ser los minutos. Y así sucesivamente. Solamente para que se hagan una idea, muchachos. Nosotros recién estamos empezando en esto de la física y es solamente para que se hagan la idea. Más adelante vamos a ir viendo ya más a profundidad realmente qué es lo que significa esto. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Aquí está. Por ejemplo, el metro, el kilogramo y el segundo. Siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora las magnitudes físicas. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir, todo aquello que nosotros podamos medir. Por ejemplo, para medir el tiempo, es fácil utilizando un reloj o un cronómetro. Para medir nuestra altura es fácil. ¿Por qué? Porque lo podemos medir utilizando un centímetro, una regla e incluso una wincha, etc. Y para medir por ejemplo, cuánto es la masa de nosotros mismos, entonces para medirla hace falta utilizar una balanza. Por ejemplo, yo peso 70 kilogramos, ¿sí? Mi masa es de 70 kilogramos. Muy bien. Ahora, las magnitudes físicas, muchachos, antes de esto, las magnitudes físicas se dividen en dos. En magnitudes físicas por su origen, que son estas de aquí, y magnitudes físicas por su naturaleza.
primero vamos a ver la clasificación por su origen. Muy bien, aquí mismo estas magnitudes se dividen en dos. La primera es magnitudes fundamentales, que son las magnitudes que sirven de base para expresar a las demás. No dependen de otras para existir y son en total 7. 7 magnitudes fundamentales. Son las más importantes. Acuérdense de eso. Son las más importantes y son las bases de todas las demás. ¿Ya? Aquí solamente vamos a ver 3 para ir haciéndonos una idea y tener un panorama ya un poquito más amplio. Ya, vamos a ver 3. Son 7 en total, pero vamos a ver 3. La primera es la longitud, es por eso que yo les he colocado ahí una regla, porque las reglas sirven para medir longitudes. Entonces, la longitud es una magnitud física fundamental. ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente? La siguiente vendría a ser el tiempo. Es por eso que allí aparece un reloj. El tiempo también es una magnitud física fundamental. Y la siguiente vendría a ser la masa. ¿Ya? Es por eso que ahí aparece unas esferitas con una masa de 100 kilogramos, la más grande, y la más pequeña de 5 kilogramos. ¿Ya? Entonces la longitud, el tiempo y la masa son magnitudes físicas fundamentales y son las 3 más importantes que nosotros vamos a ver eh, mayormente en el desarrollo del curso. ¿Ya? Ténganlo en claro eso, muchachos. Solamente estas 3. Muy bien. ¿Cuál es la otra clasificación de las magnitudes físicas por su origen? La otra son las magnitudes derivadas. Bien, entonces, ¿qué son las magnitudes derivadas? Por aquí dicen, eh, son aquellas magnitudes que se pueden expresar utilizando varias magnitudes fundamentales. Entonces, si nosotros utilizamos varias magnitudes fundamentales, entonces vamos a poder expresar las magnitudes derivadas. Por ejemplo, dice aquí, el primer ejemplo es la velocidad. La velocidad es una magnitud derivada. ¿Cómo expresamos a la velocidad? A la velocidad nosotros la podemos expresar utilizando la longitud y el tiempo. Solamente para que lo sepan. Más adelante van a saber, les voy a explicar por qué es que se utiliza eh, una longitud y un tiempo. ¿Ya? Recuerden que estas de aquí son magnitudes fundamentales. Si nosotros utilizamos estas dos magnitudes fundamentales, longitud y tiempo, entonces vamos a poder expresar una magnitud derivada, en este caso la velocidad. ¿Ya? El siguiente ejemplo es la fuerza. La fuerza también es una magnitud derivada y para expresarla necesitamos utilizar la magnitud fundamental de la longitud, la magnitud fundamental del tiempo y la magnitud fundamental de la masa. Las 3. Utilizando estas 3 magnitudes fundamentales, podemos expresar la magnitud derivada de la fuerza. ¿Ya? Apréndanse bien este concepto, muchachos, para que luego no hayan confusiones. Ahora, ¿cuál es la siguiente clasificación de magnitudes fundamentales? La siguiente es por su naturaleza. Ya vimos por su origen, ahora vamos a ver por su naturaleza. Las magnitudes escalares. Aquí tenemos a las magnitudes escalares que se pueden expresar solamente utilizando un número y una unidad física. Por ejemplo, la masa. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Este primer ejemplo es la masa. Como anteriormente les dije, cuando nuestra mamá nos ha dicho, anda a comprar a la tienda, por ejemplo, 5 kilogramos de azúcar, 5 kilogramos de azúcar, para expresar esta magnitud física que es la masa, entonces hemos utilizado un número, en este caso 5, y una unidad física, en este caso los kilogramos. ¿Ya? Entonces, estamos expresando la masa como 5 kilogramos. Un número, que en este caso es 5, les repito, y una unidad física, en este caso los kilogramos. El volumen, por ejemplo, vamos a suponer que yo les digo llenen un vasito de agua con 3 metros cúbicos.
Sí, yo sé que aún esto es un poquito complicado de entender, pero como les digo, es solamente para irnos haciendo la idea. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos llenando un vasito con agua y la medida es 3 metros cúbicos. Para expresar esta magnitud escalar del volumen, entonces estamos utilizando un número, en este caso 3, y una unidad física, en este caso los metros cúbicos. ¿Ya? Ahora el tiempo. Por ejemplo, midan el tiempo que les toma en ir de su casa a la tienda. Por ejemplo, 2 minutos. En este caso estamos utilizando un número que es 2 y una unidad física que son los minutos. Y así sucesivamente se expresan las magnitudes escalares. Solamente utilizamos un número y una unidad física. Nada más. ¿Ya? El otro tipo de magnitudes, por su naturaleza, es las magnitudes vectoriales. Dice aquí, se pueden expresar con un número, una unidad física y una orientación. Aquí está lo diferente. La magnitud escalar solamente lo podíamos expresar con un número y una unidad física, ¿verdad? Ahora, las magnitudes vectoriales se pueden expresar utilizando un número y una unidad física, además de una orientación. ¿Qué significa esto de orientación? Vamos a ver con estos ejemplos de aquí. El primer ejemplo es la velocidad. Sí, por ejemplo, cuando ustedes iban de su casa al colegio, por ejemplo, en el carro tenía que irse cruzando varias esquinas, ¿no? Se estaban yendo por aquí y por allá, no van en línea recta, entonces el carro va con una cierta velocidad y va tomando orientaciones cada cierto tiempo, ¿sí? Cruzando a la derecha, cruzando a la izquierda, cruzando a la derecha, cruzando a la izquierda y así sucesivamente. A eso se le llama una orientación. ¿Ya? Entonces, la velocidad es una magnitud física vectorial. Ahora, la fuerza también es una magnitud física vectorial. ¿Por qué? Cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de empujar una silla o una mesa, le aplicamos una fuerza con nuestros brazos, pero no lo aplicamos solamente por querer aplicar, sino que le tenemos que dar una orientación. Tenemos que ver hacia dónde dirigimos nuestra fuerza, hacia dónde queremos llevar a la mesa o a la silla. ¿Ya? Listo. Muy bien. Y bueno, otras magnitudes más que las vamos a ir descubriendo a lo largo del curso. Muy bien, muchachos. Entonces, por último, vamos a ver ahora los sistemas de unidades. Dice aquí, los sistemas de unidades son un conjunto de magnitudes físicas que se crean, o bueno, que se crearon con el único fin de realizar medidas y diferenciar las distintas unidades que pueden existir. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Los sistemas que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso son dos, ¿ya? El primero, el sistema internacional. Vamos a ver este cuadrito de aquí. La longitud, la masa y el tiempo, si ustedes recuerdan, son magnitudes fundamentales que las vimos hace un momento, ¿sí? Su unidad básica de la longitud es el metro y se representa con la letra M. La masa, su unidad básica es el kilogramo y su símbolo es kg. Y el tiempo, pues que su unidad básica es el segundo y su símbolo vendría a ser la S de segundos. Esto de aquí, estas unidades, muchachos, estas que les estoy señalando, estas unidades son en el sistema internacional. El otro sistema es el sistema CGS. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos las mismas magnitudes de aquí arriba, longitud, masa y tiempo. Ahora, aquí va a cambiar. ¿Sí? En el sistema internacional la longitud se mide en metros, mientras que en el sistema CGS la longitud se mide en centímetros. Ya tengan en claro eso. Cuidado con eso, muchachos. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos, mientras que en el sistema CGS se mide en gramos.
Y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, mientras que en el sistema CGS se mide en segundos. Aquí es igual, solamente en el tiempo, nada más. ¿Ya? Nada más. El sistema internacional mide a las magnitudes diferente que el sistema CGS. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Muy bien, muchachos. Entonces, yo creo que eso que hemos visto hasta ahora es lo más importante que ustedes deben de saber antes ya de empezar a fondo con el desarrollo del curso de física. Eso ha sido todo por este video, muchachos. Espero que haya quedado claro. Y si no, ya saben ustedes, me pueden preguntar mediante la plataforma de Educay. No hay ningún problema. Muchas gracias y hasta luego, muchachos. Cuídense.